Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Ya no queda nada prácticamente para comenzar la celebración de las fiestas patrias. Miles de chilenos y chilenas ya están contando los días, están listos para viajar este viernes 13 con motivo del feriado que se viene para la próxima semana. Desde Santiago o hacia Santiago u otras ciudades, el flujo es inmenso. Claro, desde Santiago, al ser la ciudad más grande, es donde más se nota y es más noticia. Bueno, en este contexto justamente, el presidente Sebastián Piñera inauguró el Espigón E del aeropuerto de Santiago, que sumará 12 nuevas puertas de embarque en el terminal internacional, al principal terminal del país. El año pasado, Chile superó los 24 millones de pasajeros y a julio de este año ya se han registrado 15 millones, estimando que se puedan alcanzar los 27 millones para fin de año. Este recién inaugurado se suma al Espigón C, ampliando aún más el aeropuerto de Santiago. Si usted va al aeropuerto va a ver muchas obras y parece que estuviera en obra gruesa algunas partes, pero se han ido inaugurando algunos edificios y la cosa ya empieza a funcionar, aunque sea en parte. Alivia el problema, porque de lo contrario la cosa sería de un colapso inimaginable. Por otro lado, en el marco justamente de las fiestas patrias, los ministros de Transporte y Obras Públicas entregaron una serie de recomendaciones para quienes se trasladen fuera de la región metropolitana, como les decía, la que mueve más personas, y también fuera de Chile. Desde este viernes se espera que más de 874.000 vehículos abandonen la capital, concentrando el mayor flujo de traslados para el martes 17. Para evitar congestiones, las rutas 5 Sur, 68 y 78 contarán, esto fue un compromiso que está cumplido, con Free Flow, además de habilitar pistas extras para la circulación de vehículos. El Free Flow es que ya no tiene que parar usted con la barrera, poner los billetes, esperar que le pase, esto ya quedó en el pasado. Hoy día, tag, pum, pasar. Así que todos estos planes de contingencia, y algunos que no son contingencias, sino que ya son estructurales y van a quedar, buscan justamente evitar accidentes, disminuir el número de fallecidos, cifra que llegó a los 39 el año pasado, y mejorar el flujo, la rapidez, la fluidez en general de los vehículos, que se prevé una alza histórica para estas fiestas patrias. Vamos a la pantalla. Y en la pantalla le presentamos la pregunta del día: si estás de acuerdo con la aprobación del control de identidad a menores a partir de los 16 años, que esto no está aprobado, sino que se aprobó en una comisión en la Cámara de Diputados. ¿Les parece? La aprobación del control de identidad a menores de 16, a partir de los 16 años. Ahí está la pregunta, usted la puede responder en nuestro fanpage de 24 horas en el Facebook. ¿Vamos a la mesa? Porque justamente vamos a conversar sobre este tema con el diputado Gonzalo Fuenzalía, que es diputado de RN y es miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Gonzalo, buenas noches y gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías. Se aprobó, ¿quedas contento cómo se aprobó? Porque al principio el gobierno quería 14 como límite, ahora es 16, ¿no? O sea, yo no quedé contento para nada y de hecho yo me conseguí un reemplazo para no votar, los 16 años. También Mario Borde no votó. ¿Cómo es eso? ¿Es para que nos quede el registro que tú votaste? No, porque la verdad es que yo no estoy de acuerdo. El gobierno planteó un proyecto que es 14 y 18 años, que es la edad en que los adolescentes son responsables penalmente en Chile. ¿Ah? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué a los mayores de edad que tienen se les puede controlar preventivamente las policías? Pero a un adolescente que es responsable penalmente, o sea, comete un delito y él responde, va a un centro cerrado del Senami, semicerrado o otra medida que se le puede decretar por los tribunales, pero va a un tribunal. ¿Por qué no puede ser controlado de manera distinta, resguardado, respetando todos los tratados internacionales, en fin, pero el Estado puede preguntarle su identificación solamente? Entonces, el gobierno planteó 14 y 18, que era para mí lo más lógico. Y la democracia cristiana tiene 2 votos en la comisión. Y la democracia cristiana negoció de alguna manera que sus votos solamente estarían disponibles si era 16 a 18. Cosa que yo tampoco encuentro que tiene ninguna explicación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Te fijas? Entre 14, 15 y sí 16, 17. Frente a esto, obviamente que, por un lado, estábamos en una encrucijada porque no queríamos que el proyecto llegue a la sala sin el corazón, que es bajar el control de identidad
De 18 adolescentes, claro, de 18 a algo. Para usted. O efectivamente o que no llegue, o sea, que no llegue con nada o que llegue por lo menos con 16. Y frente a eso, bueno, hay que están los votos de la Democracia Cristiana y están los votos de Chile Vamos, pero yo la verdad que a mí no me parece los 16 años, esa es la verdad. Y yo tengo un conflicto ahí casi moral de decir, no puedo votar por algo que no estoy de acuerdo nomás. Y en ese caso uno puede conseguirse ahí... Yo me conseguí a alguien de mi partido que fue a votar y que obviamente no tenía este dilema y votó favorablemente. A Mario Borde le pasó exactamente lo mismo y ambos no votamos en el proyecto porque no estamos de acuerdo con esa negociación. Ahora, nosotros en la sala, cuando el proyecto llega a la sala, vamos a reponer esa indicación del proyecto original de 14 años. Bueno, y en la sala veremos quién es quién y quién vota en contra y quién vota a favor, pero el concepto es el mismo. Los adolescentes son responsables desde los 14 años en Chile. Fue una decisión que el país tomó el año 2005, de que sean responsables penalmente de 14, 15, 16, 17 años. Tú dices que hay incoherencia en la responsabilidad penal y no en poder utilizar las herramientas que da la ley para todos los chilenos responsables penalmente. Exacto. Ahora, obviamente que el control hacia un adolescente es distinto que el control a un adulto y por eso esta ley no es solamente... ¿Y esta ley indica? Claro que sí. Explícanos la diferencia. Bueno, hay muchas cosas que son diferentes. Por ejemplo, al adulto se le va a poder hacer registro. Al menor de edad no se le va a poder hacer registro y solamente cuando la policía tenga una sospecha va a poder hacer un registro ocular de una mochila. ¿A un mayor de edad se le puede hacer registro sin la necesidad de plantear una sospecha de parte de Carabineros? Claro. O sea, sencillamente con cualquier mayor de edad ese señor venga y le puede registrar, muéstrame su bolsillo, muéstrame su mochila. Exacto. Pero tiene que ser obviamente el mismo, el carabinero o la carabinera, o sea, tiene que ser el mismo sexo. Ah, ya, está bien, sí, se entiende. Bien, pero es importante. Una mujer la puede registrar solamente una mujer y un hombre solamente sí, lo daba por eso va a traer una serie de desafíos para Carabineros, porque obviamente que esto va a estar muy claro y obviamente también se establece en el proyecto una serie de mecanismos para evitar el abuso y para hacer más expedito el reclamo de la persona que se sienta abusada. Perdón, el que sea las personas del mismo sexo corre para todos los chilenos, o sea, no hace diferencia en este proyecto, eso es... No, hoy día el control de identidad preventivo no permite el registro. Y esta nueva ley, pero espérate... Va a permitir el registro. Pero para mayores de 18. Para mayores de 18. Eso no está hoy día. No está. Ah, eso viene, o sea, en esta ley, perfecto. Se va a poder hacer registro. O sea, hoy día tenemos control de identidad de 18 hacia arriba sin posibilidad de registro. Sí. Es hoy. Sí. Lo que se aprueba aquí es de 18 hacia arriba, con registro. De 18 a 16, sin registro, pero eso es novedad, que se pueda controlar a menores. Claro, yo espero que llegue a 14. Y de 16 a 14... Eso me lo voy a jugar. Eso te vas a jugar. Y de 16 a 14 no queda nada, según se aprobó. No quedaría nada. Ya. Si este proyecto finalmente es el que se aprueba en la sala. Sí. Estamos hablando de lo que se aprueba hoy día para... Sí, hoy día se aprueba 16 años, hasta 16 años. Cosa que yo no entiendo cuál realmente es la justificación. Pero bueno, eso es lo que la Democracia Cristiana está disponible a aprobar y no aprobar desde los 14 años. Hay otra diferencia que me acabas de explicar, es que 18 hacia arriba no necesita estar frente a una sospecha determinada ni plantearla de parte del carabinero o carabinera. De 16 a 18 sí. Y solamente un registro ocular de mochila. No se le puede... Eso se va a poder. Entre 16 y 18, ábrame la mochila. Claro. Pero la persona la abre. Pero siempre y cuando la policía tenga una sospecha. O sea, ahí tiene que sospechar. Claro, entre 16 y 18. Y a todos muéstrame el carnet sin Sí, lo que pasa es que hoy día las policías no están solicitando... O sea, en algunos lugares lo hacen, pero la mayoría, aquí en Santiago por lo menos, las policías tienen una maquinita que se llama SIM-Card. Tienen más de 3.000 y tanto, casi 4.000 en todo Chile. Y esa maquinita, los carabineros van y te solicitan tu número de carnet. Cuando ellos lo digitan y aparece una foto, aparece el carnet de identidad y aparece también si tú tienes una orden de detención pendiente, que eso finalmente es lo que sirve el control de identidad. Y esto obviamente lo importante es que quede registrado. Entonces... ¿Qué carabinero o carabinera lo hizo? Y después se le puede preguntar... ¿Dónde, en qué comuna, en qué lugar? Porque en la ley también viene una serie de mecanismos que la policía mensualmente va a tener que informar dónde realizó los controles, a qué edad, o sea, a qué personas, sexo que se realizaron, edades que se realizaron, horarios. Se pueden hacer mediciones. Sí, claro. Esto tiene varias ventajas, no solamente para que los ciudadanos van a tener
conocimiento de la que la policía está haciendo casi mensualmente y yo creo en el futuro en línea, sino que también las policías, los mayores, por ejemplo, las comisarías, saben dónde están sus carabineros por este sistema, esta maquinita GPS, alguna manera que sabe dónde están y los puede ir moviendo incluso desde el teléfono, desde la comisaría, o celular desde la comisaría. Me imagino que se podrá programar o tener algún algoritmo que te permita saber dónde te va mejor encontrando a personas que tú estabas buscando, a qué hora, en qué lugares, y puedes orientar la acción policial. O sea, eso hoy día Carabineros, ¿no? Sí, hoy día Carabineros eso lo tiene y lo está trabajando. Algún día tú... Yo no te voy a invitar porque no soy parte de la policía. El otro día estuve en un corazón de inteligencia de una comisaría en una región de Chile y era bien impresionante la tecnología. Había un socióloga, un ingeniero civil experto en sistemas. Había, aparte de los carabineros, a 3 o 4 profesionales manejando equipos de altísima sofisticación. No, y la comandancia en jefe, aquí en Santiago, tiene un sistema espectacular, donde efectivamente se está aplicando todo el tema del data mining y obviamente con algoritmos que te van determinando dónde están estos hotspots que se llaman, que es donde están las zonas más calientes, donde se están cometiendo mayor cantidad de delitos. Y la idea, obviamente, es que los recursos de Carabineros se orienten siempre a esos lugares. Lo que pasa, Matías, es que también hay una realidad que uno no puede decir que no ocurre, porque finalmente el carabinero que está destinado a una comisaría y para hacer labores preventivas y de persecución en esa comuna, finalmente lo llaman a que vaya a prestar servicios en fuerzas especiales, por una manifestación, en fin, o que vaya a cuidar un partido de fútbol en San Carlos Apoquindo o en otro estadio. Entonces, finalmente, ese carabinero que está en una comuna no está 100% siempre en la comuna, porque lo ocupan también para otros, lo que se llaman los servicios extraordinarios, que lamentablemente en nuestro país las policías tienen que cargar con eso, y yo creo que es una muy mala práctica que los saca de su labor principal. Venimos escuchando esto de los carabineros que ya no toman declaraciones para los seguros de los robos. No, eso no, eso lo eliminamos hace 2 años. Eso se eliminó, pero vemos a carabineros sacando parte permanentemente. Pero 2 horas sacando parte de una cosecha. Contratando lesiones que tienen que acompañarte, ¿no? O sea, hay una serie de problemas administrativos que la policía gasta tiempo en cosas que no debería estar haciendo, pero también, y hay que reconocer, que cuando se ha tratado que el privado asuma, por ejemplo, en el tema de los espectáculos, en el tema de los eventos deportivos, nos encontramos con otros problemas, que por ejemplo no hay una ley de seguridad privada en Chile. Hay decretos misceláneos, entonces como no tenemos una ley marco, no hay distintos tipos de seguridad privada, entonces tampoco la exigencia o la calidad de la seguridad privada en Chile es buena. Que tampoco hay respeto. O sea, buena en el sentido de tener un sistema bien armado. Tampoco hay un respeto a un guardia privado en un problema en un estadio de fútbol. No es lo mismo que si llegan un par de carabineros. Está bien, pero a Carabineros no le corresponde estar custodiando dentro de un recinto deportivo que es una actividad que no es una actividad pública. Carabineros tiene que estar afuera y intervenir cuando efectivamente esa seguridad privada se vea sobrepasada, pero no estar como ocurre hasta el día de hoy, o como ha ocurrido en numerosos otros casos, teniendo que subsidiar algo que es una actividad lucrativa, donde perfectamente tienen los recursos para contratar una seguridad de calidad. Lo que pasa es que no tenemos una estructura legal que nos permita distinguir o tener una seguridad de calidad, porque en muchos países esto ocurre. O sea, no estamos inventando la pólvora, en muchos países ocurre que la seguridad privada tiene calidades diferentes y obviamente puede soportar, hacerse cargo sin la necesidad que las policías tengan que estar custodiando, sino que las policías intervienen cuando efectivamente hay delitos. Nos has explicado perfectamente cómo va quedando la ley, no te gusta, pero cómo va quedando, cómo pretendes hasta ahora, cómo pretendes tú que quede con las indicaciones que la plantear, en fin, este es primer trámite, ¿no? Estamos recién en la Cámara de Diputados. Tiene que pasar al Senado. Todavía falta. Pero otra cosa es el fondo, que hace unos 2 o 3 meses, o quizás hace más, 6 meses, fue una discusión bien interesante. Vinieron aquí mismo académicos, a lo mejor viniste tú también, porque hay algunos que sostienen la tesis distinta a la tuya, que esto del control de identidad es la pesca con milagroso, perrastre. Que la verdad que tú, claro, si pescas 1 kilómetro entero de todos los peces vas a encontrar el que buscaba. Pero es un poquitito caro. Un poquito caro en el sentido de que es poco eficiente, que los recursos tú acabas de decir que son muy escasos. ¿Qué respondes tú a eso? Yo, hubieron muchas teorías, bueno, fueron a ver todo tipo de expertos con distintas teorías y muchos hacían una serie de aseveraciones que nosotros incluso pedimos evidencia, pero nunca llegó. Por ejemplo, decían que si la policía controlaba a adolescentes, esos adolescentes eran más proclives a cometer delitos. Nosotros pedimos evidencia, ¿dónde está demostrado eso?
Nunca no llegó ningún tipo de evidencia que demostrara eso, sino que al final era como una cosa sintomática. No dije... Decían que los delincuentes juveniles un adolescente más problemáticos, que son vivarachos, que claro, tienen calle, si saben que están controlando aquí, se van por la calle del lado, entonces era muy poco eficiente. Pero eso tampoco, eso es algo, sí? Pero está bien, pero eso es algo que yo puedo también intuir. Pero yo también te puedo decir otra cosa, te puedo decir, sí, efectivamente puede pasar. Pero también puede pasar que si yo te controlo a ti y tú estabas en la lógica de cometer un delito, al ser controlado, estás disuadido de cometer ese delito. Yo no lo puedo comprobar eso. Yo estimo que puede producir. Porque finalmente, mira, a través de la ciencia de los datos nunca vamos a llegar a un resultado único. Las cosas que tenemos concretas, que yo puedo hacerme cargo y decir, mira, ¿por qué el control de identidad sirve? Creo yo. Por dos cosas. Primero, el registro de prófugos en Chile, el año 2015, eran más de 60.000 prófugos. ¿Con encargo? Sí. El registro de prófugos se creó en el 2011, lo creó la Corte Suprema, y ese registro de prófugos, el 2015, arrojaba más de 60.000 personas. De hecho, yo presenté el proyecto de control de identidad cuando estábamos tramitando la agenda corta antidelincuencia. Lo incluí como una indicación y finalmente se aprobó y, bueno, pasó lo que pasó y terminó siendo ley. Pero fue a raíz de ese oficio. Hoy día, el registro de prófugos a este año registra más o menos cerca de 19.000 prófugos. Una baja. O sea, una baja importante. Entonces, cuando dice, ¿y por qué ocurrió esto? ¿Por qué bajó el año 2015 al año 2019 esa cantidad? ¿Qué cosa distinta hay? Bueno, el control de identidad empezó a operar en el 2017 y en régimen el año pasado, 2018. Segundo. ¿Y ahí se produjo una baja importante? ¿Hay evidencia? Yo no tengo una evidencia estricta que me pueda decir, sí, fue producto de eso, pero... ¿Pero coincide, hay correlación? Pero es lógico que hay correlación, ¿Ya? porque fue una baja que obviamente que de 60.000 empezó... Y la baja se generó justamente cuando se empezó a aplicar el control de identidad el año 2017. Eso pregunto, ¿coinciden las fechas? Sí, coincide. Ya. Pero otra cosa, la última encuesta de victimización de este año, que arrojó lo que se mide el año anterior, el 2018, arrojó una baja en la victimización, que venía en una subida leve, pero todos los años, y ahora hubo una baja. ¿Qué pasó el año 2018 distinto a lo que pasó el año 2016-17? Bueno, se aplicó el control de identidad en régimen. Y el control de identidad se controlaron cerca de 4 millones de personas. Gonzalo Fonseca, ¿es lo único que cambió? ¿Es lo único relevante, importante que cambió como para decir, bueno, esto explicaría esta mejoría? Yo creo que es una de las grandes cosas que cambió. ¿Qué otras cosas cambiaron? Sí, o sea, el gobierno ha monitoreado una serie el año pasado se hicieron muchos operativos. Hoy se están haciendo intervenciones de barrio. Operativos grandotes que hacían. Sí, operativos grandotes. Pero yo te diría, para mi gusto, lo que cambió es que las policías pudieron salir a la calle con una herramienta real de poder hacer prevención. Y dieron con personas que tenían orden de detención pendiente, más de 100.000 personas. Uno me dirá, oye, pero un 2%, ¿cuál? Bueno, está bien, pero, o sea, 100.000 personas que son detenidas porque tenían una orden, un compromiso con la justicia. Y estaban dando vuelta en cualquier lado, menos cumpliendo la sanción que los mismos tribunales, los jueces, le habían impuesto. Pero eran por delitos del pasado, no necesariamente que iban a cometer delitos lógico, de aquí en por adelante. delitos del pasado, pero también... Y esto es lo que yo no te lo puedo comprobar, como hay muchas cosas que también, como yo te decía, que también en la comisión iban a poner teorías que yo decía, bueno, pero ¿dónde está la evidencia de esto? Y tampoco hay evidencia. En decir que, claro, de esa ¿cuánta gente el control logró disuadir? Eso yo no lo puedo medir. Es imposible. Es imposible medir, pero está claro, si uno va, no sé, no lo quiero hacer, tú vas hoy día a un supermercado y hay una empresa que persigue el robo de hormigas. Alto. Y tiene su afiche puesto en distintos lados. ¿Por qué tiene el afiche puesto? Para decirlo, estamos mirando. Bueno, ¿o qué hacen los vecinos? Ponen cartel y dicen, aquí esta cuadra, este vecindario, tiene cámaras, te estamos observando. ¿Cuál es el efecto que busca eso? Disuasión, sin duda. Bueno, la disuasión existe y es parte de una política criminal. Y yo creo que el control de identidad también tiene un efecto pero tú estás presuponiendo... Sí, lógico, no tengo un estudio que las personas que están, estas 60.000... o si son 19, sacaste 40.000... Hubo una baja importante. Que esas personas iban a delinquir. Las que estaban prófugas de la justicia, claro que sí, pues. ¿Y por qué? ¿Qué evidencia hay al respecto? No, una persona que está prófuga de la justicia tiene mayor tendencia a delinquir porque obviamente tiene un compromiso delictual y lo más seguro es que está cometiendo otros delitos. ¿Eso qué porcentaje de ellos hay que han sido reincidentes o que es y que no fue un... No, es que eso ya es parte... se le persigue por un solo delito. La que lamentablemente la información que uno tiene siempre es hasta la detención.
Porque lo que pasa en el sistema de justicia son datos de Fiscalía y son datos del Poder Judicial. Y yo no puedo acceder a esos datos porque no tengo ninguna facultad. Yo no puedo oficiar a la Corte Suprema que me manden datos porque no tengo la Constitución no me lo permite. Yo puedo fiscalizar actos de gobierno, puedo fiscalizar instituciones públicas, pero el Poder Judicial o la Fiscalía, que es autónoma constitucionalmente, no puedo pedirle datos, obviamente, para cruzar. Yo llego hasta la detención. Lo último, Gonzalo Fuenzalida, esta comisión que tú formas parte de Comisión de la Cámara de Diputados, sí, de Seguridad Ciudadana, no tengo que se haga cargo, porque no le corresponde probablemente, pero conversa con otras áreas, porque uno supone que un muchacho de 13, 14, 15, 16 años que está en el delito, que tiene compromiso delictual, no es que le guste necesariamente, es que no está yendo al colegio, claro, es que tuvo problemas sociales o psicosociales desde muy chiquitito. Esta comisión conversa, se coordinan las políticas, diseña políticas en concordancia o en coordinación con las áreas sociales del Parlamento, bueno, para que no sean leyes aisladas solo de seguridad, cuando sabemos que la seguridad es multidisciplinaria. Sí, lo tengo claro. Pero, por ejemplo, dos cosas quiero decir. Uno, en el proyecto viene una obligación de Carabineros de o tener que oficiar o tener que enviar información al Sename, incluso a la Defensoría de la Niñez, cuando hay claramente menores controlados que están en una situación de vulnerabilidad. Un poco lo que trataron de decir al hacer con el tema del toque de queda, sí, que para mi gusto no era muy eficiente. Pero cuando un carabinero hace un control de identidad a un menor de 14, 15 años, bueno, en este caso sería ya 16, claro, y obviamente a alta hora de la noche, y ve una situación de vulnerabilidad, la ley está estableciendo que tiene que dar aviso, tiene que oficiar. O sea, tiene que darle... Alertar al sistema, primera cosa. Y lo segundo que te quiero decir, que los controles de identidad adolescente también cumplen una función social. ¿Por qué? Porque cuando la pena tiene aparte de ser, tiene un rol muy importante la pena, que es un rol de resocializar, rehabilitar. Y sobre todo la ley de responsabilidad penal adolescente. Entonces, cuando un tribunal, cuando un juez sanciona a un adolescente y lo envía, por ejemplo, a un centro semicerrado del Sename, para que asista, para que se someta, por ejemplo, a un tratamiento de drogas, porque... ¿Está funcionando eso? Sí, pero el problema es que cuando ese adolescente no va, o sea, no cumple la sanción y está prófugo, hoy día en Chile las policías no tienen ninguna herramienta para llegar a él. Entonces el control de identidad también tiene una función que va en beneficio incluso del propio adolescente. Para que se vuelva... Para que vuelva, y esto yo lo he conversado con muchos jueces de garantía que me dicen efectivamente, y ven en el control de identidad, un beneficio para que ese adolescente vuelva al tribunal y el tribunal pueda de alguna manera asegurar que va a asistir al centro semicerrado del Sename o va a ir al trabajo comunitario o va a cumplir la sanción. Si no le damos esa herramienta a las policías es muy difícil. Y finalmente, el último elemento que te quiero decir, que para mí, y sobre todo en un país democrático como nuestro país, donde le damos la potestad de la fuerza coercitiva a las policías, al Estado, a través de las policías, para que la ejerzan, es muy importante que su actuar esté reglamentado. Lo peor es cuando no están las cosas reglamentadas, porque Carabinero o PDI va a seguir haciendo controles de identidad a mayores de 18 y va a hacer también controles a adolescentes porque no sabe si tienen 18, 16, 17 y lo van a hacer. Pero yo prefiero que esto esté redondo, o sea, esté reglamentado, no solamente para la protección de los propios carabineros que hacen los procedimientos, sino que también para los ciudadanos, que muchas veces puede haber abuso de autoridad, puede haber abuso de esa herramienta. Pero si no hay reglamento, si no hay ley, es el terreno de nadie. Y yo prefiero que las cosas estén debidamente reglamentadas a través de una ley para que efectivamente el Estado sabe cómo tiene que hacer el procedimiento y el ciudadano sepa cómo puede reclamar cuando ese procedimiento se hace de mala manera. Se aprobó en la Cámara de Diputados entonces este control de identidad para menores de 18 y hasta 16 años, retrocediendo. Por ahora. Por ahora, Gonzalo Fuenzalida como usted ha visto, es un convencido que tiene que ser a partir de los 14. Exacto, y haremos la pelea en la sala. Va a reponerlo en la sala, pero aquí ya está bien explicado en la forma y el fondo cómo debiera operar esto. Gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Matías. Nos vemos. Y le planteamos esta misma pregunta a ustedes a través de nuestro fanpage de 24 horas, si estás de acuerdo con esta aprobación del control de identidad. No ha ido bien. El sí, 89%, fíjate. No, y el no, 11% de las personas que, siempre yo digo, esto no es una encuesta científica, no, pero todas las noches lo tenemos que decir, porque que no diga esta es la encuesta. Es una consulta a las personas que entran a nuestro fanpage, que es muchísima gente de todas formas, y ahí están los resultados parciales. Pausa y volvemos el viernes.
Bueno, seguimos con un tema muy importante también, la seguridad ciudadana con Gonzalo Fuenzalía. Es un tema que le importa mucho a la gente, lo dicen las propias encuestas. Este otro tema tan importante, imposible saber cuál más y cuál menos. Y tiene que ver con los costos de la salud privada, en este caso con garantías explícitas, el famoso GES. Fíjese usted que se incluyeron nuevas patologías al GES, esto habrá sido hace un mes, 2 meses, y en las ISAPRES, en el límite del plazo, anuncian que van a tener un alza promedio del 50% en los costos de estas prestaciones GES en el sector privado. Estamos con Manuel Nostroza, que es director de Espacio Público y ex superintendente de ISAPRES. Manuel, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. No, encantado, Matías. A mí me gustaría hacer un poco de pedagogía, y nosotros los periodistas hacemos la trampa de decir, hagamos pedagogía para la gente, para que entienda. No, para que entienda yo. Porque si llego a entender yo, quiere decir que la gente ya entendió. A prueba de periodista, expliquemos un poco qué son las GES, cómo operan las GES en el sector público, si supuestamente son garantías que da el Estado, que son en servicios, el sector privado, si supuestamente los da el sector público. Explícanos bien. Mira, las GES se establecieron en el año 2005, tanto para FONASA como para ISAPRES. No se llamaban GES en ese momento, para que no nos confundamos. Se llamaban... Lo que pasa es que Artaza lo hizo famoso con un spot y en ese tiempo se llamaba Plan Auge. El Auge. Plan Acceso Universal de Garantías Explícitas. Claro. Y en el transcurso de la discusión legislativa, creamos un sistema Auge mucho más amplio y lo que antes era Auge pasó en la ley a llamarse Garantías Explícitas en Salud, GES. Ya. Por eso que El Auge era el plan, las garantías son las patologías. Las patologías que se van incluyendo. Efectivamente. Entonces, a partir del 2005, gradualmente, porque partimos con 25, 40, 56, 69, 80 y ahora 85 patologías. Y las garantías explícitas, si no recuerdo mal, porque algo sé, algo leí, algo recuerdo, eran garantías explícitas en la patología y en el tiempo de atención. Son de acceso, Claro. de calidad, de oportunidad y de protección financiera. Son 4 las características de esta garantía. En el caso del sector público, la que más importa de todas ellas es básicamente la de oportunidad por las altas listas de espera. Los plazos. Respecto de estas 85, hay plazos garantizados, 7 días, 30 días, el máximo son 6 meses para las prótesis de cadera, pero es un tiempo garantizado después del cual tú puedes reclamar y el FONASA o la ISAPRE está obligada a cumplirte. Ahora, este no es un problema en el sistema ISAPRE. En el sistema ISAPRE básicamente es la protección financiera, porque los copagos son más altos. Claro. De hecho, si tú comparas la protección normal de un plan de ISAPRE sin el auge, es de un 64% con datos del año 2017. Es decir, de cada 100 pesos que yo pago en prestaciones, el plan me cobre 64 pesos y yo tengo que pagar de mi bolsillo 36. Es el promedio. En cambio, si yo me atiendo por auge, la misma patología que me atiendo por el plan normal, me la atiendo por el plan auge, la cobertura financiera es del 91% y el copago es del 9%. En el sistema privado. O sea, yo tengo una ISAPRE, ¿el 7% de los chilenos están en ISAPRE? No, el 18%. 18, perdón. El 18% de los chilenos que están en ISAPRE se enferma de algo, de una patología que es GES, o que es auge, y me cubre, por sistema público, me cubre el 91%. No por sistema público, dentro del sistema... No, en mi ISAPRE, donde yo elegí libre elección, Exacto. o mi plan... Claro. Pero me refiero a que es una prestación pública. Sí, está definida por el Estado, pero el plan auge funciona en el sector ISAPRE, en prestadores privados que tienen convenio con ese. ¿Y es el Estado el que le paga? No, nada. ¿Quién paga? En el caso del FONASA lo paga todos los chilenos con impuestos, ¿sí? Que se suman al 7%, pero el 7% no tiene que ver con una prima auge ni nada. 7% es lo que paga cada chileno de su sueldo. De su sueldo. Para salud. En cambio, en el sistema ISAPRE, yo pago mi 7% o puedo pagar un adicional en virtud de mi riesgo, que es otro problema que tenemos ahí de la reforma al sistema ISAPRE, o si yo quiero, a pesar de mi riesgo bajo o mi pequeño grupo familiar, yo quiero pagar un plan más caro para tener una mejor hotelería, una mejor clínica, más libre elección. Puedo estar pagando, de hecho, más que mi 7%. De hecho, el promedio que se paga en el sector privado es un 10% de la renta, un 3 puntos más. Entonces, y dentro de ese 10%, un pedazo de eso, lo que yo estoy pagando en ese 10%, se va a esta prima auge y se va de mi bolsillo. Por lo tanto, no recibe subsidio del Estado. No hay subsidio. Los privados, fue definido por el Estado. Los que están en ISAPRES, parte de lo que pagan va a la ISAPRE y otro tanto se va a este fondo común GES.
¿no es cierto? Sí. Y con ese me pagan a mí que el servicio me lo prestan igual privado si tengo ISAPRE. Exactamente. ¿No es así? Exactamente. Ya. Y lo que ha sucedido ahora es que las ISAPRES indican que subirán el promedio de este valor, en promedio este valor, en 50,5% desde octubre. ¿Esto para todas las patologías GES? ¿A las 85? O sea, lo que pasa es que cada ISAPRE, por dar obligatoriamente por ley esta cobertura a 85 patologías, cobra en el plan de salud una prima. Y esta prima, si antes costaba, ¿no es cierto?, por decirte, ¿no es cierto?, 8.000 pesos o 10.000 pesos, ahora como sube un 50% en promedio, te está subiendo de 8 a 12.000 pesos. Te está subiendo 4.000 pesos, que es el 50% de lo que antes cobraban. O si estaba cobrando 10.000 pesos, te va a costar 15.000 pesos. Y va a subir la prima, a la persona que está en ISAPRE, ¿le van a cobrar más? ¿Le va a subir su copago para que se vaya a este fondo GES? El copago más o menos se mantiene igual. Y por eso es que es importante que la gente sepa que si bien está pagando por un beneficio, porque es ley, tiene que usarlo. Y porque le conviene usarlo. De hecho, si tú te das cuenta, hay una diferencia de 27 puntos porcentuales entre que la patología se cubra por tu plan normal o se cubra por el auge. Por lo tanto, esas plata por algo que tú estás que ya la pagaste. Pero no es automático, Manuel. Es decir, yo voy a mi médico y digo, deme una patología. Diabetes. Diabetes, por ejemplo. Y me atiendo por diabetes. Sí, su plan le cubre sobre este tratamiento X. ¿No automáticamente no se activa el SERGES si me lo pagan? No. En el caso de FONASA sí, pero en el caso de ISAPRE, como son redes privadas, ¿no? Porque en el caso del sistema público opera dentro de la red pública, claro. Que el dueño es el mismo, el Estado. Sí. Pero en cambio en el sector privado, como es un ISAPRE y son prestadores privados, a veces asociados, pero a veces son distintos, tú tienes que recibir la notificación por ley del médico. El médico que te atiende dice, ¿sabe qué? Señor Matías, usted tiene diabetes y su patología es auge. Y de hecho te firma un documento y te lo hace firmar a ti, porque con ese documento tú te vas a tu ISAPRE y dices, mire, me acaban de diagnosticar una patología GES, que es diabetes. Yo me atendí por un médico libre elección, una consulta normal, porque no tenía idea, me sentía mal y me diagnosticó diabetes. Entonces ahora vengo acá al ISAPRE para que me diga cuál es mi red de prestador, cuál es mi especialista, porque puede ser distinto al que yo tengo. No es libre elección. No es libre elección, es una red cerrada que se llama, y por lo tanto te derivan y dicen, ya, el auge de diabetes tiene estos 3 médicos, elige usted y en estas 2 clínicas. Y usted elige, y si usted elige atenderse ahí la diabetes te va a cubrir 91,9%. Y si yo digo, ¿sabe qué? No, renuncio. Quiero mantener a mi médico porque me da confianza, renuncio al uso, pero yo lo había pagado, pues. Sí, pues por eso te digo, estás renunciando a usar y estás ocupando tu plan de salud complementario, que no es GES y que tiene esta cobertura promedio de 64,36. ¿Ese dinero quedó en el fondo para que lo usen otras personas o esa es la devolución que te hacen cuando tú tienes un... ¿cómo se llama? ¿Excesos o excedentes? ¿Esos excedentes son cuando no los usaste? No, porque eso tiene que ver con otra cosa. De hecho, en la estadística es muy buena tu pregunta. Hoy día los datos de la superintendencia es que de cada 100 pesos que los beneficiarios pagan por el GES, solo se están gastando hoy día 45 pesos en prestaciones GES. ¿Por falta de información o por una decisión? O por este tema de la libre elección. Por lo tanto, esos 55 pesos tapón para adentro para la ISAPRE. Ya. ¿Y por qué administra la ISAPRE ese fondo GES? Porque te vuelvo a decir, son platas de los afiliados de ISAPRE que no van a un fondo común con el FONASA, van a un fondo común de los afiliados de esa misma ISAPRE. Por lo tanto, los administra la ISAPRE para entregar prestaciones GES. Y si el afiliado no ocupa esas prestaciones GES o no gasta esa plata en prestaciones GES... ¿Eso lo establecía la ley? Claro. ¿Que los remanentes no utilizados quedan para la ISAPRE? Claro. Bueno, es que es en general como todo plan. Porque tú pagas un plan y tú pagas por un supuesto riesgo, pero... Bueno, la idea es que ojalá no te enfermes y tú lo pagas todos los meses, aunque te enfermes o no, sobre la base de que cuando te enfermes te cubra. No, yo entiendo que los seguros operan en base al riesgo, y que si no tengo un siniestro, voy a poner un choque de un auto, no choqué el auto, no voy a ir a final de año y decirles, yo no choqué, devuélveme la plata. No, pues. Yo aposté que usted no iba a chocar, en fin. Pero es distinto a que yo no tenga siniestralidad, a que yo no lo haya utilizado. No sé si me explico. Entonces sería distinto decir, usted no se enfermó, entonces, pucha, yo me quedo con la plata porque yo aposté porque usted tiene que estar sano. Bueno, pero que... Distinto, yo no lo usé porque usted no me dio un buen servicio en cuanto a las libertades, así que... Pero es que, insisto, es que hoy día la lógica de los seguros en salud igual tienen que ver, de hecho, si tú juntas incluso
el gasto en licencias médicas, la siniestralidad anual del sistema ISAPRE, datos 2017-2018, son 87%. ¿Ah? O sea, de todo lo que se recauda, y ahora no solo para prestaciones, sino que incluyó la licencia médica, de cada 100 pesos que se recaudan, en promedio, 87, por lo tanto estamos hablando que estés enfermo o no, 87% va para pagar las prestaciones y las licencias médicas, y el 13% restante queda para gastos de administración y para las utilidades, las utilidades de la ISAPRE. Por lo tanto, digamos, si esto fuera una lógica de seguro individual, que sería otra opción y otro modelo, sería mucho más complejo, porque, por ejemplo, si a mí me da un cáncer, ¿eh? El costo anual de un cáncer puede llegar a ser 50, 80 millones de pesos y, por lo tanto, mi capacidad de cotizar para financiar ese costo sería incalculable, no tendría capacidad de hacerlo. Por eso es que el tema funciona con una lógica de seguro donde la siniestralidad es compensada por quienes no se enferman. Por supuesto. Ahora, dicho igual, el tema es que en el caso GES, volviendo al tema de explicar, hoy día más del 50% no se gasta y por eso que de alguna manera lo que se ha dicho, y a mi juicio con fundamento, es que aparece muy desmedida el alza del 50,3%. Y mi hipótesis es más bien que esto está siendo una variable de ajuste para la cual no fue diseñado el auge respecto de las no alzas en el caso de los precios base, porque como tú ves en el caso de los precios base se anuncian alzas a comienzo de año. Viene esta judicialización, que incluso este año se espera que hayan 180.000, un récord, cerca de 200.000 recursos, que se anula el alza, y por lo tanto el ISAPRE lo que está tratando de hacer, por lo que me doy cuenta, o mirando las cifras nomás, es que lo que no logró reajustar en el precio base, lo ajusta por la prima auge, y así más o menos mantiene su gestión y su utilidad, digamos, a fin de año. Y por lo tanto aquí habría que entrar a revisar este tema. ¿Son vasos comunicantes tan fácil que la plata que no la usa aquí la puedo usar para esto otro? Sí, no me permite la ley, no me permitió subir los precios, saco... Sí, porque es todo plata privada. Aquí no hay platas del Estado, pero no hay plata subsidios. Privada, pero con superintendencia. Es plata que yo pago y que habría que establecer una mejor regulación. Y por eso que entramos aquí el tema de que el sistema ISAPRE está tan deslegitimado hoy día que requiere una reforma mucho más estructural, que es la que venimos discutiendo hace 9 años. Han habido 3 comisiones presidenciales, a mí me ha correspondido participar en 2 de las 3. Hemos llegado a acuerdos y a pesar de ello, los gobiernos no han podido llegar a acuerdo político en el Parlamento. ¿Por qué? ¿Porque es muy caro, muy difícil? No, porque han surgido distintas posturas. Por ejemplo, para explicarte, en los últimos 2 gobiernos, que fue lo que pasó en mi opinión, en Piñera 1 y luego en Bachelet 2. En Piñera 1 yo creo que el presidente Piñera le faltó voluntad política para hacer la reforma y ahí creo que el lobby de las ISAPRE fue superior a la capacidad, digamos, o presión de la oposición de la época de hacer las reformas estructurales del sistema ISAPRE. Por lo tanto, las ISAPRE quisieron salvar de esta idea de un plan único, de un fondo de compensación de riesgo y cambiarles un poco la naturaleza eliminando las tablas de factores de riesgo. Yo creo que ahí fue lobby del sistema privado. Luego en el gobierno de Bachelet... ¿Yo creo o tienes evidencia? Lo que pasa es que yo participé en esas comisiones presidenciales y me correspondió decirle al gobierno cuando me invitaban a reuniones para ver el avance de los proyectos después de los acuerdos a los que habíamos llegado en la comisión. Y yo le pude decir al ministro Larroulé de la época, si ustedes aprueban esta indicación, no va a haber acuerdo para hacer la reforma, y ellos enviaron esa indicación y la reforma se paralizó, ¿sí? Porque, por ejemplo, era una indicación en la que mantenían la discriminación por edad. ¿No? Y ahí no hay acuerdo, porque lo que creemos nosotros es que debiera haber un sistema que no discrimine ni por sexo ni por edad en el sistema privado, porque ya el Tribunal Constitucional además se ha pronunciado en contra de ese tipo de discriminación. ¿Y el gobierno de Bachelet 2 qué vas a Y en el gobierno de Bachelet 2, que volvió a ocurrir ahora, que se armó una tercera comisión presidencial y se volvió a producir una propuesta del Ejecutivo, al interior del gobierno de Bachelet 2, las 2 fuerzas políticas en pugna o los 2 bandos internos se fueron por una línea mucho más radical, la gente más de izquierda del gobierno de la Bachelet 2 diciendo, mire, ¿saben qué? No es necesario hacer una reforma estructural del sistema ISAPRE, mejor hagamos que desaparezca el sistema ISAPRE. ¿Sí? Entonces hubo sectores que lo que querían era que las ISAPRES desaparecieran, ¿eh? Y FONASA fuera el seguro único y las ISAPRES pudiesen ser un seguro complementario. Una opción legítima, pero fue una opción. Y hubo otros, encabezada por la ministra Castillo en aquel entonces, ¿sí? Y hubo otro grupo que dijo, encabezado por el ministro Valdés, Chile no está en condiciones de hacer el gasto fiscal que significa traspasar todo el mundo a FONASA con todo lo que significa fiscalmente eso, y nosotros debiéramos hacer una reforma estructural ahora del sistema ISAPRE, ahora que hay
voluntad o correlación de fuerzas en este gobierno para hacer esa reforma. ¿Qué es lo que pasó? Que los dos grupos se anularon y de hecho, si tú recuerdas, Bachelet nunca envió un proyecto de ley. Anunció y finalmente nunca envió el proyecto porque estos dos grupos internamente se anularon y no fueron capaces. ¿Y este gobierno qué está haciendo? Y este tercer gobierno, o este cuarto gobierno en esta transición Piñera-Bachelet, que es Piñera 2, apareció con mucha fuerza, anunció, ya no comisiones, porque en realidad hubiera sido un chiste. Ya están hechos, ¿no? Y por lo tanto anunció con Santelices que iba a enviar un proyecto de ley. Lamentablemente se demoró más de un año en sacar el proyecto de ley, porque pensábamos que lo tenía listo, ¿no? Se demoró un año, y cuando ya lo envían, el ministro tenía poca fuerza política, llega Mañalich y lo cambia. De hecho, tuviste que sustituyó completamente el artículo que había enviado Santelices. ¿Y lo cambia por qué? Porque coincide que Mañalich era el ministro cuando tú dijiste que había un fuerte lobby de las ISAPRES. En la que no hubo voluntad. Ministro hoy día está siendo... Está por verse. ¿Víctima del lobby de las ISAPRES? Está por verse, porque yo creo que hoy día, fíjate, cuando uno vuelve a conversar con la ISAPRES y después de lo que ocurrió en el gobierno de Bachelet II, en que hubo un fuerte grupo de incluso estar por hacer desaparecer el sistema, yo creo que las ISAPRES hoy día sí están allanadas a hacer el cambio que no estuvieron dispuestos a hacer hace 5 o 6 años. ¿Y el ministro Mañalich es el mismo de entonces? Yo creo que es algo distinto. Yo he tenido posibilidad de conversar con él. De hecho, formó parte de un consorcio de universidades que le presentó una propuesta y fuimos al Parlamento recientemente, hace 2 semanas estuvimos en el Senado y también en la Cámara de Diputados. Y nosotros vemos que hay un poco más de voluntad, por así decirlo. Pero vamos a ver, de hecho todavía no se votan los proyectos de ley, entiendo que se corrió 2 semanas la votación del proyecto de ley FONASA y está por verse en el Senado cuando se va a votar el proyecto de ley BISAPRE. Es un proyecto al que nosotros creemos que está bien inspirado, pero hay que hacerle correcciones y por lo tanto, y de hecho ya hemos propuesto indicaciones para mejorar el proyecto. Yo esperaría que ojalá con buena voluntad, porque esto lo estamos viviendo, no resiste más, y se requeriría una reforma estructural del sistema ISAPRES. Bueno, Ernesto Rosa, muchas gracias por estar aquí esta noche. No, que estén muy bien. Chao. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta le cuento cómo va quedando ya para ir cerrando la encuesta, esta pregunta sobre la aprobación del control de identidad a menores a partir de los 16 años. Pausa y volvemos en Vía Pública. Puede ser considerado un regalo esta música hasta ahora, ¿no? El gran Barry White. Bueno, vamos al resultado, mejor. ¿Estás de acuerdo con la aprobación del control de identidad a menores a partir de los 16 años? Fíjese que el 89% sí está de acuerdo, el 11% cree lo contrario. ¿Qué es lo que dice nuestro portal de noticias 24 horas? .cl, señor director, cuando usted lo diga. Mire, esta es una tristísima noticia. En horas de la tarde se supo, al menos yo vi cadenas de WhatsApp, la búsqueda de este chileno que estaba perdido en Fiji y después se supo muy poco rato después de que había sido encontrado sin vida. Fernando Spichiger, un chileno que estaba allí hace unas semanas, me parece, llevaba 3 días desaparecido, lamentablemente ya se sabe que perdió la vida. Más detalles ahí está. Y en nuestro portal hay un montón de otras informaciones y contenidos noticiosos. La temperatura en este momento en la región metropolitana es de 9, 10, 11, 7. ¿Me equivoco? Anoche había 8. Creo que había 8 anoche a esta hora. Bueno, 3 graditos, 3,7 graditos más se agradecen. El cielo está despejado en la región metropolitana. Para mañana y pasado se va a comportar de la siguiente manera. Despejado mañana, máxima 26, mañana viernes. El sábado, 22 grados, 22 la máxima, estará nublado. Revisemos qué ocurrirá en otras regiones del país. Antofagasta, región de Antofagasta, estará despejado mañana con una máxima probable de 16 grados. Y Valdivia, región de los ríos, tendrá una máxima probable y luceros nublados de 14 grados. Yo decía que escuchar a Barry White a esta hora, por ahí, quién sabe, puede ser una gran cosa, un gran artista, ¿no? Es más tranquilo, a esta hora ayuda a rajarse, en fin. Cada 12 de septiembre, el R&B, el
soul recuerdan a una de sus voces más célebres y reconocidas. Es el gran Barry White. El cantante nació un día como hoy en 1944 para convertirse en uno de los referentes más recordados del género. El representante del soul definió su técnica como smooth soul. Cosechó sus mayores éxitos en la primera mitad de los 70. Fue reconocido por su llamativo porte, como por su voz así profunda, gruesa, excelente, que tenía romanticismo, sensualidad, elegancia. Despedimos Vía Pública con I Can't Get Enough.